están presos por sus delitos. Ellos fueron pandilleros, pero aún son niños. Robo con violencia sin lesiones dolosas. Homicidio doloso. Robo con intimidación. Robo con fuerza. Lesiones, fuga y atentar con la autoridad de su agente. Este tipo de delitos son los que a diario cometen más de 200 bandas juveniles en Managua. Sus edades, entre los 13 y los 18 años. Sus motivos, una vida sin alternativas. Careciendo de vivienda, careciendo de salud, careciendo de educación, careciendo de afecto, porque los padres y las madres o los familiares con los que ellos viven, pues no están en función de entregarle amor a los niños y a los adolescentes, sino que están en función de garantizar el pan de cada día. Según la Fundación de Protección a los Derechos de Niños y Adolescentes Infractores, el 75% de estos jóvenes están pagando penas que en realidad son un problema de toda la sociedad, en un país donde la pobreza es penalizada. Si la familia tiene dinero, saca al muchacho, le pone un abogado, le lleva comida, pero cuando el muchacho no tiene una familia formalmente establecida, es muy difícil que esa familia que no está formalmente establecida vaya a responder por ese joven. Este es el caso de Alberto y Juan José, de 17 años. Alberto es acusado de homicidio y Juan José de asesinato, y ambos viven con el sueño de la justicia. Estoy esperando jurado y llevo 7 meses y 3 días de estar encausado y esperando juicio, y lo único que le pediría a la jueza yo sería que agilizara mi caso para salir pronto de aquí y probarle a la sociedad de allá afuera que estoy preso no por lo que se me acusa, sino por un error que cometí en la vida. Arrepentido. En la cárcel modelo de Tipitapa hay más de 200 adolescentes que son ayudados por FUNPRODE, pero en la calle, según la policía, es otra historia, pues los menores de 15 años no pueden ser procesados. Menores de 15 años prácticamente están en la impunidad. ¿Por qué? Porque por mandato constitucional y por los tratados de nuestro país en lo referido a la niñez, si yo detengo a un menor de 15 años, el procesado debo de ser yo como jefe de policía. ¿Por qué delitos? Por el delito de abuso de funciones y por detención ilegal. Para contrarrestar en parte el problema, la Policía Nacional ha creado las asociaciones de vecinos que realizan una labor preventiva y educativa con la comunidad. Sobre las pandillas, no únicamente estamos en la labor preventiva y educativa, también estamos en la labor coercitiva, porque la policía está facultada por la ley. Entonces, estamos incrementando fundamentalmente los días viernes, sábado y domingo, que son los días que más accionan. ¿Qué incrementamos? Lo que es la presencia policial. Según FUNPRODE, esto solo genera más hostilidad y violencia en los muchachos. La solución es el Código de la Niñez, que propone formar al joven infractor en centros especiales y no deformarlo en prisiones. En esa medida, estos jóvenes, estos adolescentes van a desarrollar sus plenas capacidades de ser humano y no verse truncada su vida por un error que cometieron en determinado punto de vista. Entonces, habrá que hacer un inventario en cuanto a recursos humanos y recursos físicos, infraestructura, etcétera, con la cual cuenta el sistema de justicia en este país. Pero el proceso es largo y costoso. Mientras tanto, la delincuencia juvenil aumenta y ellos deberán cumplir condenas que no son de su edad. Y en nuestra serie especial Los hijos de la desesperanza, hoy veremos en qué condiciones son educados los hombres y mujeres del futuro. En esta escuela los niños estudian en un lugar que parece cualquier cosa menos un aula de clase. Estas son las condiciones en que a diario se educan los niños de la escuela 22 de septiembre en Lomas de San Judas. No hay ventanas, ni pisos, ni servicios higiénicos, ni agua. El techo y las paredes de zinc se están cayendo. Ahí estamos con los niños, algunos padres de familia viendo las condiciones y todo lo que hacen es retirar los niños para no mandarlos ya a la escuela. Pero cuando en realidad uno es pobre y necesita y quiere aprender, aunque sea debajo de un palo, uno aprende. En iguales condiciones estudian miles de niños en el país. Solo en el sistema preescolar hay más de 115,000
Sin embargo, fuera del sistema hay aproximadamente 400.000 niños. El 80% no reciben la educación temprana. Porque aquellos niños que no han tenido la oportunidad de recibir educación preescolar, no tienen la posibilidad de desarrollar todo su sistema psicosocial, psicomotriz, aprenden a identificarse con los aspectos de la escuela, la lectura, etc. Es decir, se van creando todas las condiciones, ¿ven?, en el niño para poder acceder a la escuela ya con las bases del éxito futuro. La primaria es diferente, hay 760.000 menores en las escuelas, unos 200.000 están fuera, es decir, el 25% no recibe atención primaria. Según el programa de reformas educativas para América Latina, el problema es mala distribución. Equidad o inequidad. Quiero con esto significar que la distribución del servicio educativo, así como los materiales educativos, no están equitativamente distribuidos en la población infantil. Por su parte, el gobierno dice estar trabajando para mejorar el acceso a la escuela. Nosotros queremos que tanto el niño de X comunidad rural como de X barrio urbano tengan la misma calidad de la educación. Nosotros hemos comenzado a implementar un sistema nacional de evaluación donde vamos a ver qué clase de educación estamos dando. Pero el asunto va más allá del acceso a la escuela. Según el PREAL, la equidad es la base para una buena educación. El problema educativo no solo es un problema educativo, pedagógico, es un problema social. Y hasta tanto no se invierta justamente en todo el contexto social lo requerido para que las condiciones educativas y pedagógicas sean las adecuadas, es casi imposible que la equidad y la calidad se hagan presentes en la educación del país. Otro problema es la inversión. Actualmente, según el PREAL, se invierten en Nicaragua $51 anuales por alumno de primaria. Otros países de América Latina invierten $250 por alumno y el problema se agudiza con la repitencia y la deserción. Del total de alumnos de primaria, el 12% son repitentes y de 100 niños que inician la primaria, solo 36 la finalizan. Al desertar, si no ha cubierto los 4 primeros grados o los 6 primeros grados, ha sido una inversión relativamente improductiva. Según el MED, están haciendo mayor énfasis en la educación preescolar. Por ejemplo, con los preescolares comunitarios se va a beneficiar a 60.000 niños de las zonas rurales y urbano marginales y la promoción automática para disminuir la repitencia y la deserción. Lo que hace es romper ese esquema artificial impuesto por el sistema educativo y más bien sigue un sistema natural. Es decir, para los maestros es difícil decir este se queda, porque en un año tomar esa decisión es bien duro, primero, y segundo, le estamos metiendo al niño ya desde ese momento la idea en la cabeza que él no es capaz de hacerse estas tareas. El año pasado se rehabilitaron y construyeron 366 escuelas y se hacen esfuerzos para impulsar lo que el MED llama la dignificación del maestro. No hay nada en concreto y mientras existan niños en escuelas como estas, la equidad y la calidad educativa no dejarán de ser un discurso retórico. Y en un acto simbólico hoy el presidente alemán hizo entrega del Código de la Niñez que ya está sancionado a algunos niños del país. Pues hoy se celebra el Día Internacional del Niño, pero a continuación vamos a ver la realidad de 160.000 niños trabajadores. El gobierno ha afirmado que logró sacar de los semáforos a los niños trabajadores, pero como nos dice Svetlana Contreras, muchos de ellos se han trasladado a trabajar en los mercados. Con este reporte iniciamos nuestra serie especial Los hijos de la desesperanza. El carretón les pesa tanto como su infancia, difícil y obligada a vivirla trabajando. Ellos forman parte de la cifra que supera los 160.000 niños trabajadores en todo el país, según estadísticas del Ministerio del Trabajo. Y de estos, 20.000 trabajan en las ciudades, principalmente en Managua, donde los niños de los semáforos eran el caso más visible. Pero ahora el gobierno, junto a otras organizaciones, han casi desaparecido este problema. Cuando iniciamos este programa, había más de 1.000 niños que permanecían una cantidad de tiempo increíble, 16 horas. Algunos niños 20 horas permanecían en el semáforo. Es algo inhumano, totalmente irreal, increíble.
nosotros hemos logrado reducir esos números a un par de cienes, pues a veces se nos baja hasta menos de 100. Según el gobierno, los niños fueron insertados a la escuela y de ellos el 90% logró pasar al grado siguiente. Sin embargo, aunque efectivamente los niños ya no están en el semáforo, según el Instituto de Promoción Humana, la mayoría de estos menores se trasladaron a los mercados. Vamos a dejar de ver niños en los semáforos, pero la realidad es que los niños están llegando a los mercados. Y esto no es solamente una simple situación de causa-efecto, sino que tiene que ver con una realidad. En la medida en que las familias tengan menos posibilidades de resolver las necesidades básicas de los niños están siendo obligados a resolver sus necesidades básicas por ellos mismos. ¿Y dónde van a encontrar ellos resueltas estas necesidades básicas? Es en los mercados. INPRU calcula que aproximadamente 3.500 niños trabajan en los 9 mercados de la capital. Cargan bultos, recolectan basura, venden cualquier cosa y se exponen a mayores riesgos que en el semáforo. Porque ahí están amenazados por adultos que están dedicados a actividades de robo o de alguna actividad de droga y los niños están sujetos a eso. Ya no digamos los abusos a los que son sometidas las niñas también en los mercados. Entonces esa es la realidad que están viviendo los niños en esos lugares. Pero estos pequeños también están en el campo, donde existe la mayor cantidad de niños trabajadores en el país y se calcula que hay unos 140.000 niños en el campo. En las plantaciones agrícolas, ¿no? En la época del corte del café, en las tabacaleras, en la recolección y producción de tabaco, en las bananeras hay unos cuantos, y más que todos en el área rural, donde tenemos el problema de lo que es trabajo infantil. A pesar de esto, según el gobierno, el trabajo en el campo es de menor riesgo para los niños. Generalmente, los niños y niñas que trabajan en el campo lo hacen a la par de sus padres, en épocas de cosecha, y el padre y la madre están ahí, los usan para auxiliarse. En algunos casos, ¿verdad?, tienen que caminar mucho para ir al trabajo, son largas horas, pero tienen por lo menos la protección del padre y la madre y no están expuestos a problemas como prostitución, abuso sexual y otras cosas que sí están expuestos en la ciudad. En todo caso, en el campo o en la ciudad el efecto es el mismo, el niño es obligado a trabajar. Es por eso que el gobierno ha creado recientemente una Comisión Nacional de Erradicación Paulatina del Trabajo Infantil y Protección al Menor Trabajador. Niños y niñas que no han cumplido los 14 años, erradicar paulatinamente, progresivamente, el trabajo de ellos. En todas las situaciones, ciudad, campo, en la casa, excepto aquel trabajo que es formativo dentro de su mismo hogar, ¿verdad?, que no abusa de ellos, que no los usa en una forma de explotación. En el caso de los mayores de 14 a 19 años pueden trabajar con permiso de los padres, pero respetando normas como no trabajar horas extras, ni de noche, ni en situaciones de riesgo. Esto se contempla en el Código de la Niñez, que fue aprobado recientemente, y aunque el gobierno reconoce que es un proceso largo, pues la ley es una cosa y la realidad otra, al menos los niños ya cuentan con un instrumento jurídico que los proteja. Y hoy continuamos con nuestra serie especial Los hijos de la desesperanza. El abuso sexual contra un niño es calificado por organizaciones que trabajan en el tema como la más cruel forma de violencia ejecutada en contra de un menor. Como nos presenta Svetlana Contreras, expertos opinan que esta violencia se registra en todos los niveles de la sociedad y también, como veremos, en los últimos años los casos registrados han ido en ascenso, donde más del 80% de los agresores quedan en libertad. Esta escena callejera tomada hace un tiempo en una zona marginal de la capital nos representa en vivo el maltrato y la violencia en que viven miles de infantes en nuestro país. Según el Centro Dos Generaciones, en su mayoría agravada por la pobreza que aquí tiene rostro de niño. ¿Cómo se resuelven los conflictos en la familia? Tenés una familia pobre, tenés una mamá presionada, como en una familia extensa, 6, 8 niños y niñas. ¿Cómo se resuelven los conflictos en la familia? Con la violencia. Con el grito, con el maltrato, con la descalificación. Son víctimas también de la violencia que ven cuando el padre o el padrastro le pega a la madre. Según UNICEF, la pobreza en Nicaragua azota más de 700.000 menores que viven sin acceso a alimentación, salud, educación y una vivienda digna, situaciones que agravan las relaciones de padres a hijos. Esta es la historia de Helen. Ella tiene 14 años y siempre ha vivido en La Chureca, donde trabaja junto a su madre y hermanos. Ella fue víctima de maltrato, pero ahora su situación cambió.
Mi papá a mí me maltrataba, me agarraba, no me pegaba con faja, sino que me agarraba, me pegaba puñetazos, me tiraba al suelo y si mi mamá se quería meter también, a ella la golpeaba así igualmente, pero ahora ya todo eso ya cambió porque ya mi papá falleció y mi mamá nos comprende y mi mamá no nos da maltrato. Pero la violencia tiene muchas manifestaciones y la más cruel es el abuso sexual, situación que según 2 generaciones no se da porque el agresor sea un enfermo mental. Es más bien abuso de poder y relaciones de desigualdad. La mayoría de los agresores o ofensores son miembros de la familia, padres, padrastros, tíos, hermanos, abuelos. ¿Y qué historia había antes de eso? Hay una historia de maltrato, de violencia, en la que el niño está cautivo de esa violencia, en la que no puede hablar, en la que no puede decir no y en la que se le ha enseñado que el adulto es superior. Esto se agrava porque según el FONIF, el abuso no tiene niveles sociales, es un problema de valores. La familia es un elemento multiplicador y puede multiplicar el bien y puede multiplicar el mal. Entonces, cuando una persona no ha tenido la formación en valores adecuada y cuando ve también al niño como propiedad, es que se dan los abusos. Y un niño o una niña que ha sido abusado también probablemente va a multiplicar ese comportamiento en su futura familia. El abuso deja a los niños en negativo y en silencio. Aprenden a vivir con un secreto doloroso, además de las secuelas físicas y mentales que cargan el resto de sus vidas, pues se sienten traicionados. Un sentimiento de vergüenza, porque se siente diferente, porque no puede poner el límite entre lo que es su cuerpo, el dominio de su cuerpo, de su voluntad, porque no se puede escapar. Los niños abusados sexualmente aprenden del sexo de una manera violenta y de una manera distorsionada. Según 2 generaciones, no existe un registro del número de niños abusados porque no siempre son denunciados los casos. Solo existen las listas oficiales de la policía, que en una reciente investigación reflejaron que en 1994 se denunciaron 622 delitos, en el 95 2.133 y en el 96 2.176 abusos sexuales. Además, el sistema judicial no favorece a los niños, pues el 83% de los agresores son dejados en libertad. Una situación que no cambiará con tan solo aprobar el Código de la Niñez, sino con un cambio de actitud hacia los menores, reconociendo que tienen derechos y merecen respeto. Con soltura y sin necesitar ayuda camina el pequeño Anderson y con facilidad logra identificar su cama en el hospital oftalmológico, al igual que sus otros 2 hermanos, Mamerto y Ludwig, algo que antes nunca pudieron hacer porque eran ciegos. Los 3 menores originarios de San Isidro, Matagalpa, pidieron ayuda junto a su madre a TV Noticias, pues sus 3 niños nacieron ciegos producto de una catarata congénita y las autoridades del centro oftalmológico respondieron y hace 2 semanas operaron a los niños. Los niños han sido operados de una catarata congénita. Aparte de la catarata congénita, ya aquí en el quirófano hemos podido observar que tenían ellos una córnea más pequeña de lo normal, un ojo más pequeño de lo normal. Las cataratas no son las cataratas clásicas de un infante de tipo congénita que salen prácticamente, por así decirlo, gelatinosas. Estas cataratas tenían la condición de que estaban prácticamente petrificadas dentro del ojo. Según el doctor Cisneros, esto se debió a que los niños debieron haber sido operados a los 3 años de edad, pero su madre es muy pobre y tiene 12 hijos que mantener. Los niños se prepararon y fueron sometidos a una delicada cirugía. Esta manchita blanca que se ve dentro del ojo es la catarata que se les operó. Además, como se ve en la imagen, se les puso un lente intraocular, es decir, por debajo del ojo, dejando el 80% de posibilidad de visión. Es como decir que fuimos de Managua a los Estados Unidos, en recorrido, en ganancia. Porque de no mirar más que a esta distancia el movimiento de una mano, a que ahora él sea capaz de ver una persona a 6, 7, 8, 9, 10 metros de distancia, pues ya lo hace una persona más hábil para esta vida. Correcto. Un cambio que ellos mismos están sintiendo, pues ahora pueden ver más allá de la luz. Con miraba algo turbio. Cuando estaba estudiando, yo me tenía que pegar al cuaderno.
pero ahorita miro bien ya. Con este ojo miro así, ya miro la gente y miro clarito. Ya miro ya, bien, de frente. ¿Mira bien? Sí. Y por supuesto nada ha hecho más feliz a su madre, que ha tenido que llevarlos de la mano desde que nacieron. Ahora ella siente que a sus hijos les espera un futuro mejor. Yo pues estoy agradecida más de él, pues que es el que más pues me ha ayudado a mí y mis hijos, que me afligían, ellos que no miraban nada. Probablemente los niños no lleguen a tener una visión correcta, pero sí lo suficiente para salir adelante, para ver mejor a sus semejantes e incluso para conocer la cara de su madre. Este tema, y hoy finalizamos nuestra serie especial Los Hijos de la Desesperanza. Hoy conoceremos cuáles son los centros especiales que educan y ayudan a los niños con alguna discapacidad en nuestro país. Para ellos escalar la cima de la vida es más difícil que para otros niños de su edad. Ellos son niños discapacitados. Según los Pipitos, se calcula que existen en nuestro país más de 200,000 niños con algún tipo de discapacidad, limitación que se puede combatir si el niño es ejercitado para sacarlo adelante. Cualquier niño, no importa que tenga o no limitación, si no es estimulado tempranamente, la posibilidad de desarrollar lenguaje, caminar, habla, va a ser mucho más lento que el de otro. Entonces, nuestros niños, cuanto más temprano se estimulen, cuanto más temprano entren alguna actividad con el padre, en contacto con el mundo, pues más fácilmente van a poder desarrollar. Y esto es lo que hace el Centro de Educación Especial Melania Morales del Ministerio de Educación, donde estudian 480 niños con diferentes discapacidades. Una de ellas, Welkis, de 13 años, ella sufre de retardo mental, además de doble lesión cerebral caótica, es decir, que no tiene remedio, pero gracias al apoyo de su madre y de sus maestros ha mejorado. Me dijiste que te gustaba ver televisión. ¿Qué programas miras en la televisión? El Niquito, Popeye. ¿El canal cuál? Los. He aprendido mucho a convivir con sus compañeritos, ha aprendido las letras, ya conoce las vocales, y los números, y ha avanzado una barbaridad. El apoyo de doña Norma es palpable en su hija. Esta es una de las labores que también realiza el Centro Los Pipitos, al que están afiliados 5,000 niños en 27 centros en todo el país, pues ellos trabajan de forma integral con el niño y sus padres. Capacitamos a los padres en conocimiento sobre lo que tienen sus hijos, ¿verdad? Pero además las posibles capacidades y desarrollos que podrían tener para mejorar su situación de vida, ¿verdad? Una de las aspiraciones máximas de los Pipitos, objetivos principales, tiene que ver con mejorar la calidad de vida de estos niños e integrarlos a la sociedad. En el Centro Melania Morales los casos más comunes son síndrome de Down y retardo leve y mental. Sin embargo, también están los niños sordos y los niños no videntes, y al verlos es fácil sentir su inteligencia. El pequeño Rolling carece de vista, pero no se pierde de nada. Kiku, 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 iu. Kiku, 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 iu. Poneme la música. Pero él no es el único. Lisette, quien carece de la audición, explica con facilidad las noticias que vio ayer por televisión. Aquí trabajan 86 maestros dedicados a los niños y aunque parece una labor difícil, para ellos el amor con que lo hacen es la base de todo. Me resulta fácil estar con ellos, lidiar con ellos. Y las cosas que ellos hacen para mí es un gran avance, es un reto que yo tengo de que estos niños salgan adelante. Y no hay duda que esto es lo que impulsa a los niños. Ellos son iguales y expresan sus sentimientos con la misma intensidad que un niño normal, pero se necesita también un cambio de actitud para valorarlos por lo que son capaces de hacer y no por lo que les hace falta. Ellos no necesitan caridad, sino oportunidades. Y hoy retomamos y continuamos con nuestra serie especial Los Hijos de la Desesperanza. ¿Sabía usted que las enfermedades respiratorias y diarreicas son las que más atacan a nuestros niños menores de 2 años? A continuación, Svetlana Contreras también nos habla de la importancia de la lactancia materna para superar la desnutrición de su niño. Veamos el reporte especial. La niña
Luchando por vivir se encuentra la pequeña Yulisa de tan solo 7 meses de edad. Su caso, una severa neumonía. Tiene una dificultad respiratoria, tiene una respiración rápida. Ella es uno de los más de 2.000 niños de todo el país que llegan al Hospital La Mascota por enfermedades respiratorias. Según las autoridades, las enfermedades diarreicas y respiratorias son las que más atacan a nuestros niños, siendo los más afectados los menores de 2 años. Porque los niños no tienen un sistema de defensa maduro, o sea, no tienen el sistema de defensa de nosotros. Nosotros ya pasamos por eso, entonces un poco la inmadurez natural del sistema de defensa de los niños hace de que se produzcan las infecciones en ellos. Entonces, por eso los niños son bien susceptibles. Solo el año pasado en La Mascota se atendieron a 1.814 niños con enfermedades respiratorias y de estos fallecieron 32 y 2.459 casos de diarrea, de los que 33 fallecieron. El primer foco de infección es diarrea o enfermedad respiratoria, pero de ahí el germen que está atacando al niño se disemina por la sangre y produce sepsis, o sea, produce una infección generalizada en la sangre y eso puede llegar a matar al niño, pues nos hace lo que es un shock séptico, el niño presenta un shock por una infección severa y se muere. Esto tiene una razón sencilla. Todas las enfermedades de los niños se vuelven en su contra dependiendo de su estado nutricional. Es decir, la intensidad de la enfermedad aumenta o disminuye conforme el estado alimenticio. Un niño que tiene un estado nutricional adecuado, cuando le da diarrea, se comporta distinto a un niño que tiene un estado de desnutrición. Porque los niños desnutridos no han recibido los elementos necesarios en su dieta para que las células de defensa también estén nutridas. Según La Mascota, aquí de los 6.000 niños que se atienden al año, el 30% llega con algún grado de desnutrición. Los niños tienen deficiencias de hierro, zinc, vitaminas, proteínas y grasas, lo que puede producir 3 estados de desnutrición: leve, moderada y severa. La consecuencia, un niño que se convierte en adulto con muchas deficiencias en su desarrollo. Son las personas que nosotros vemos baja de talla. Nosotros vemos una cantidad de personas en nuestra población que es bien pequeña y una de las explicaciones es porque cuando fue niño fue desnutrido. Lo otro es de que puede afectar en el aprendizaje, eso es bien importante, en el desarrollo neurológico que tenga la persona. Entonces vemos personas que llegaron tal vez a 3er grado nada más porque sencillamente no podía seguir recibiendo la educación por falta de alimentación. Según los indicadores del MINSA y la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, el 8.5% de los niños nacen con un peso inferior a lo normal, es decir, con 2.5 kilogramos de peso al nacer, por lo que los médicos sostienen que la mejor alternativa, barata y sana para resolver el problema de la desnutrición es la lactancia materna. Durante los primeros 6 meses de vida, exclusivamente la leche materna, porque eso le pasa a la defensa hacia el niño y evita infecciones. Nuestro país tiene una tasa de mortalidad infantil de 58 muertes por 1.000 nacidos vivos. En general, y en los menores de 4 años, 11 muertes por 1.000 nacidos vivos. Para los especialistas, lo más importante ante esto es la prevención de las enfermedades infecciosas. ¿Y cómo se previene? Con las vacunas, con la leche materna, con la higiene en la casa, con el lavado de manos y con un buen hábito alimenticio, aunque sea muy pobre. Sin embargo, no hay duda que el peor antecedente del mal estado de salud de los niños es su condición de vida, una situación difícil de superar a corto plazo cuando, según la OPS, el 85% de nuestra población vive en pobreza. Y precisamente